A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del doctor Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos amigos televidentes de Telesucesos Canal 29 USF. Bien, el día de hoy tenemos el gusto de volver a estar en la compañía del doctor Francisco Cornejo, urólogo, especialista sobre todo en cirugía robótica, que es el último tratamiento que tenemos para el cáncer de la próstata y para los problemas prostáticos en general. Doctor Francisco, buenos días. Muchas gracias. El público espera que les des una explicación de qué es el cáncer de la próstata, los tratamientos clínicos y los quirúrgicos y sobre todo tu especialidad, cirugía con robot. Muchas gracias, Augusto, por estar aquí, muy amables, por nuevamente invitarme a este prestigioso programa. Realmente el cáncer de próstata es una patología, una enfermedad de hombres adultos que está ocupando una importante incidencia a nivel mundial en el país y en el mundo en general. Es la primera causa de cáncer en el varón. Hemos avanzado mucho en lo que es el diagnóstico temprano, en lo que es la prevención, no, pero diagnóstico temprano, y esto ha hecho que los cánceres puedan ser localizados, diagnosticados en una forma temprana, localizada, y esto ha permitido que al hacer tratamientos adecuados o bien con cirugía o con radioterapia, el pronóstico sea muchísimo mejor del paciente. Incluso se consiguen índices de tasas de curación a largo tiempo. Entonces es importante, hay un comportamiento genético del cáncer de próstata, hay tumores localizados que pueden avanzar en una forma no adecuada por comportamiento genético de los tumores, pero en la gran mayoría de tumores localizados pueden tener un fin curativo realmente. Entonces la tecnología médica pues desde hace muchos años ha venido avanzando en cuanto al tratamiento quirúrgico, y ahora queríamos exponerles un poco lo que es el tratamiento con el sistema quirúrgico robótico en cáncer en general. En nuestra especialidad en urología lo utilizamos en cáncer de próstata, en cáncer de vejiga y en tumores del riñón también. Entonces, tanto en el tracto urinario inferior como el tracto urinario superior se puede aplicar el sistema robótico Da Vinci. Da Vinci es la tecnología. La tecnología se le denomina robótico Da Vinci. Esto es un sistema que nos ayuda a los cirujanos a tener mayor precisión, existe menores problemas, menores complicaciones, y la cirugía se hace, digamos, el posoperatorio, la recuperación del paciente es mucho más rápida. La cirugía es más limpia. Más limpia. Correcto. Nosotros estamos viendo en este momento un video en donde vemos cómo el sistema ayuda en este caso es una demostración de cómo en una uva se puede, es tan preciso los cortes y todo, se puede hacer una disección de la cascarita de la uva y se puede ir liberándole sin producir, fíjense, tiene una visión tridimensional con un movimiento articular de las pinzas. Estas pinzas, el tamaño de esa pinza es como la punta de un lápiz aproximadamente. Este es el sistema ya sobre un paciente, es un sistema
el sistema robótico no es que opera autónomamente, el cirujano es el que hace la técnica. Claro. Y la técnica quirúrgica pues es la misma técnica que aplicamos en cirugía abierta, pero este sistema nos permite a través de esa consola tener una visión tridimensional dentro del organismo a través de una cámara que nos permite ver profundidad. Esta es la cámara, que es una cámara muy especial que magnifica un 10 veces el ojo humano, y entonces esto nos permite tener acercamiento. Además y operamos con el movimiento cuidadoso de este sistema que se llama Master, como ven ahí. Yo estoy mirando a través de la consola el interior del paciente, y operamos con las manos estas del Master, haciendo movimientos muy limpios, muy cuidadosos. Podemos ver aquí cómo la pinza se puede modificar y hacer un giro hasta de 360 grados. Esta es el ingreso de las pinzas. Lo que se hace es a través de unos trócares, es una cirugía laparoscópica realmente. La laparoscópica es una cirugía de mínima invasión, y lógicamente necesitamos de un asistente que está junto al paciente para que él nos ayude en la introducción de determinados elementos que necesitamos colocar durante la cirugía, o aspiración para el sangrado, si es que hay algo de sangrado, líquidos, etc. Y entonces este sistema ha hecho que realmente desde el año 2000 se está haciendo en los Estados Unidos. La FDA aprobó en esa época, y hay muchísimas unidades ya a nivel mundial, especialmente Estados Unidos y Europa. En América Latina ya algunos países como Brasil, Colombia, Chile y Ecuador, tenemos el sistema robótico. Se inició aquí realmente en el Hospital del Seguro Social en Quito hace ya algunos años, y el Hospital Metropolitano pues lo adquirió hace aproximadamente 3 años que tenemos la unidad en el hospital. Nos ha permitido hacer cirugías, y se está ampliando ya la aplicación de la técnica del sistema robótico en cirugías no solo urológicas. Se está haciendo los especialistas bypass gástrico, se está haciendo cirugía infantil también, en cirugía reconstructiva, especialmente urológica. Se está haciendo con este sistema. Es importante que el público conozca que estos sistemas son de una tecnología bastante alta, que es un equipo el que trabaja, y que es un equipo entrenado, porque no solo es el cirujano, es los cirujanos que colaboran como asistentes, es el personal de enfermería, el personal de instrumentación, que están entrenados para este tipo de cirugía, de procedimientos. La verdad es que las ventajas de esto es el mínimo acceso, por lo tanto el paciente tiene mínimas incisiones, estéticamente pues no hay cortes grandes, mínimo dolor, al ser un acceso mínimo a través de unos huequitos que tendrán el tamaño de una moneda de 10 centavos, más o menos. Entonces se puede acceder a los órganos que uno va a tratar, y luego el sistema permite tener una acción para la coagulación, porque tiene dos tipos de sistemas de coagulación que ayudan a controlar muy detenidamente el sangrado. Por lo tanto, las complicaciones transoperatorias son mínimas, y nos permite hacer una magnificación de los tejidos con preservación de elementos tan importantes como, por ejemplo, los nervios que ayudan en el varón, en este caso en la cirugía de próstata, a la erección. Los nervios están localizados en la cápsula de la próstata. Correcto, ¿no? Y están pegados. Entonces, están muy pegados. Muy pegaditos. ¿Se puede disecar estos nervios con este procedimiento? Definitivamente es así. O sea, se puede separar de la glándula prostática el paquete que llamamos, tanto de las arterias, de las venas, como de los nervios, que tienen un mismo paquete, digamos, transcurren en un mismo sitio. Entonces esto se le puede ir liberando de la próstata, de la masa prostática,
y se puede preservar realmente. Y el otro punto también importante es el control de lo que es el esfínter. En cuanto a cirugía de próstata me refiero, el control del esfínter urinario. Se ve perfectamente como es magnificado y como es la visión, y con una disección casi perfecta, no sangrante, hace que la calidad de disección sobre la zona esfinteriana sea muy buena, y por lo tanto la continencia realmente mejora muchísimo en los pacientes sometidos a esta cirugía. En cirugía abierta, pues tenemos que trabajar un poco distantes del paciente. En este caso, nosotros estamos acercándonos con la cámara hacia el tejido propiamente tratado, magnificando. Entonces esto ha hecho que los resultados a largo plazo y a corto plazo, pues a mediano plazo, sean muy buenos. Por lo tanto, una pregunta importante: los problemas de disfunción eréctil después de la prostatectomía son mínimos. Sí, bueno, puede existir, porque hay tumores que pueden estar más crecidos, más grandes, quiero decir, y pueden tomar los nervios. Tocar los nervios. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos lo que les llamamos trifecta, que es lo que queremos conseguir, que es control de la enfermedad, que es lo más importante. Sacar todo el tumor localizado que está en la próstata. Segundo, el control de la continencia, que es el segundo punto. Y la tercera cosa es el control de la función eréctil. En cuanto a la continencia, podemos decir que sobre el 95% de pacientes posiblemente tienen una continencia bastante buena. Pero en función eréctil, dependiendo del tipo de tumor, del grado de diferenciación celular, que se llama la agresividad que puede tener el tumor, nosotros advertimos al paciente que sí podemos preservar, o no es prudente preservar porque puede haber recaídas sobre esa zona. Claro. Entonces, si logramos preservar, realmente los índices de función eréctil están sobre el 70% de casos. Siempre va a haber una mejora. Buenos, diríamos. Buenos, exacto. Porque antes el 70% era de malos. Así es. O sea que la disfunción eréctil era muy frecuente. Correcto. Después de una prostatectomía. Correcto. Y entonces en eso también tenemos que tomar en cuenta la edad un poco del paciente. Tú sabes, si eres un experto en esto, no, la edad del paciente en cuanto a la recuperación de la función eréctil. Entonces, esto ha hecho que vayamos dando más tranquilidad al paciente que va a ser sometido a un tratamiento quirúrgico. Hay que considerar que el tratamiento de cáncer de próstata no solo es cirugía, puede ser multimodal, ¿no?, que le llamamos. Puede ser necesario después, posteriormente, tratamientos con radioterapia, etcétera. Todo depende de la localización. Por eso nuestra insistencia como sociedad urológica, como urólogos y como médicos, es que los chequeos prostáticos deben ser hechos periódicamente. Ahí se está viendo en redes sociales determinados artículos en donde dicen no se haga chequeos prostáticos porque no es prudente, que como que es una exageración el chequeo, pero la verdad es que no es así, no hay exageración. Vemos que hay personas que fallecen con cáncer de próstata por diagnósticos tardíos, lamentablemente. Y la cirugía robótica está indicado también en la hiperplasia prostática benigna, o sea, en el crecimiento moderado sin cáncer de la próstata. Correcto. Entonces la hiperplasia es el crecimiento de la parte central de la próstata. No es un cáncer, es un tumor benigno. Como en las señoras se producen en el útero los miomas, que es un crecimiento benigno del útero, en la próstata se produce esta hiperplasia. Entonces el tratamiento de la hiperplasia puede ser hecho también con cirugía robótica, pero en pacientes que tienen crecimientos muy grandes porque el green laser todavía sigue utilizando. Correcto, entonces hacemos el green laser o hacemos cirugía transuretral con otros métodos como es técnicas de bipolar o cualquier otra cosa, que la gran mayoría de pacientes es suficiente con ese tipo de tratamiento. Para el conocimiento de la gente, ¿sería bueno un poquito de explicación acerca del green laser? Claro que sí. Así como la tecnología en cirugía robótica existe, el green laser es un procedimiento que se hace, es una cirugía a través de la uretra, se llama transuretral, que se viene haciendo desde muchísimos años, desde el siglo pasado, 1950, más o menos se empieza a utilizar en el mundo la cirugía transuretral. Esto significa a través del conducto abordar o llegar a la glándula prostática y hacer cortes para
quitar el tejido crecido. Es como quitar una naranja por la parte interna, la pulpa. Quitar la pulpa por un huequito. Por un huequito, que es un conducto natural, que es de la uretra. Ya. La uretra masculina es un conducto natural. Entonces esto nosotros le llamamos cirugía transuretral. Entonces pues se utilizaba tradicionalmente para hacer el corte y la coagulación el electrobisturí, que es un sistema eléctrico monopolar, que es un sistema eléctrico que hemos venido utilizando en cirugía abierta desde hace muchísimos años, que ha ayudado muchísimo a controlar los sangrados y todo, ¿no? Y cambió muchísimo el descubrimiento e invención de la cirugía electroquirúrgica en cuanto al control de sangrado y al pronóstico en las cirugías. Entonces esto también se aplicó en cirugía transuretral, pero teníamos ciertos inconvenientes con la electrocoagulación y electroresección, porque se necesitaba utilizar agua para poder ver la cavidad por adentro, así como vemos con el robot. Teníamos un lente y teníamos que, para poder ver, se llena de agua, claro, para poder observar adecuadamente. Es como entrar a hacer un buceo, digamos, ¿no? Ya. A estar buceando, entonces tenemos que ver con agua. Entonces utilizaba agua destilada. Entonces muchas veces cuando las próstatas eran muy grandes podrían producir efectos colaterales por el ingreso del agua a la corriente sanguínea del paciente. Entonces empezaron a idearse otro tipo de sistemas de energía de control y empieza a aplicarse el láser. El láser es energía luminosa. Así es. Es de la luz aplicada en un tejido o en alguna forma. Entonces el láser lo que hace es aumentar la temperatura sobre el tejido y se aplicaron. Nosotros veníamos trabajando ya desde el año 94 más o menos con diferentes tipos de láser, pero en el año 2000 la FDA aprueba el green, que es un láser que da una luz verde, que es una combinación de elementos que van a provocar una longitud de onda específica de luz que va a permitir que el tejido sea bastante bien tratado, con coagulación y con vaporización. Las resecciones son más precisas. Y al aplicar el láser, lo que hace sobre el tejido es vaporizar el tejido, le desaparece el tejido. Es como poner agua a hervir, entonces le vaporiza el tejido. Va uno aplicando el tejido sobre el láser sobre el tejido y el tejido se va vaporizando. Por lo tanto vamos abriendo el conducto y al vaporizarse también tiene el efecto de coagulación a la vez. Entonces se consigue dos efectos, que es la desaparición del tejido crecido y la coagulación bastante exacta. Entonces esto ha ayudado a que en las cirugías haya menos complicaciones, que hagamos una cirugía prácticamente de hospital del día, que llamamos, o ambulatoria. La gran mayoría ingresa el paciente, pues ahora en pandemia es un poco diferente, pero ingresa el paciente, se opera y salía generalmente en las próximas horas a su casa, en la tarde con una sonda. Actualmente, o desde hace algunos años, se está desarrollando otro tipo de láseres que lo que hacen es una enucleación, es como pelar todo el conducto por dentro de la cápsula de la próstata, y se obtiene la próstata como una masa completa. Entonces después con un aparato especial se le licúa, digamos, a la próstata para poder extraerla. Se llama morcelación. Entonces esta es una nueva técnica que está como más en boga, especialmente en próstatas grandes. Entonces hipertrofia benigna. Entonces todos estos sistemas son aplicados, son bastante buenos todos. Se requiere de un entrenamiento importante, especial, para poder hacerlo. Tienes mucha experiencia en esto. En láser venimos trabajando desde el año 2009, realmente ya son casi 11 años que venimos trabajando con el Green Light. Y en cirugía robótica pues estamos trabajando aproximadamente unos 3 años, porque los sistemas, no teníamos el sistema robótico anteriormente acá. Entonces ya tuvimos el acceso y hemos podido aplicar, pero en cirugía laparoscópica pues ya desde hace muchísimo tiempo. Con la cirugía del láser, o sea, la enucleación que tú dices, no se topan los nervios para nada, no hay problemas de disfunción eréctil. Normalmente no, porque claro, los nervios están hacia afuera, pegados como tú muy bien dices, a la cápsula, que es como una cáscara, ¿no? Entonces está por aparte, la parte externa de esta cáscara, y la cirugía está en la parte interna. Entonces realmente no, como una naranja. Como una naranja, entonces correctamente. Entonces
No, realmente no existe un daño en general, pues no existe un daño o una alteración al nervio, ¿no? Entonces, realmente con una cirugía de láser no existe el riesgo de disfunción eréctil. Y con la cirugía robótica disminuyó mucho. Disminuyó. No se puede decir que no existe, pero disminuyó muchísimo la incidencia de disfunción eréctil. Entonces, esto ha hecho que pues podamos indicar al paciente que debe tener en alguna forma. El diagnóstico de un cáncer es muy fuerte para el paciente. Y preciso. Sí, es un impacto muy fuerte, pero las personas tienen que conocer que existen muy buenos tratamientos a nivel mundial y tenemos ya en nuestro país y localmente que podemos ofrecer tratamientos con bastantes buenos resultados. La diseminación del cáncer de próstata, ¿hacia qué tejidos del organismo se proyecta? Esto es importante. Hay unas redes como unos rieles, ¿no? Van hacia los ganglios generalmente. Los linfáticos que son estaciones, los ganglios son estaciones como unas rieles de tren. Y las células viajan por esta circulación linfática hacia sus estaciones que son los nódulos linfáticos. Entonces pueden existir nódulos linfáticos en la pelvis, a los lados de la glándula prostática en la parte baja. Pero lo más frecuente es hacia los huesos por sangre. Entonces esto es importante porque hay pacientes que pueden tener dolor óseo, especialmente de la parte posterior de la espalda, que no saben por qué, y si es un dolor crónico, es un varón de edad, es importante pensar en que puede tener una lesión metastásica por un cáncer de próstata. Entonces, pero básicamente esa es la diseminación. La evolución del cáncer, del tratamiento del cáncer de próstata es magnífica, ¿no es cierto? Bastante tiempo. Sí, la verdad es que lamentablemente con cánceres, por ejemplo, cerebral, que es tremendo, ¿no? Correcto, que son mucho más rápidos. Un cáncer de páncreas, por ejemplo, que es rapidísimo. De días. ¿No? Sí, así es. Entonces, sí, en realidad el tumor de próstata es bastante más controlado y como que es más lento, ¿no? De hecho, hay tumores que son muy pequeños, microscópicos, y que tienen una poca agresividad, que al paciente en determinada edad se le puede indicar que puede ser observado, vigilado activamente, y dentro de la normativa internacional existe la vigilancia activa en los tumores de próstata. En los tumores de próstata, no en todos los casos. Entonces hay que saber exactamente ubicar qué tipo de tumor tiene el paciente como para dar las recomendaciones de si necesita vigilancia activa o necesita tratamientos más agresivos. Pero sí, en general el tumor de próstata como que es más lento, ¿no? Como que evoluciona en muchos años. Pero lamentablemente hay tumores que avanzan y que cuando avanzan pues ya el pronóstico no es tan bueno. Un poquito más malo, sí. Dentro del cáncer, dentro de la hipertrofia prostática, cuando hay nódulos muy claros de cáncer en la próstata, ¿qué está indicado? Ese es el tumor localizado y esa es la idea de tratar de llegar en el diagnóstico si el paciente tiene un tumor que esté localizado. La glándula prostática crece y dentro de esa glándula en crecimiento benigno, como tú muy bien explicas, puede tener focos de tumores. Entonces ahí es cuando está indicado el tratamiento local como es la cirugía robótica. ¿Se puede prevenir de alguna manera el crecimiento moderado o bastante agresivo de la glándula prostática? Sí, hay determinados fármacos que pueden prevenir. El crecimiento benigno se da porque hay una alteración de la testosterona, que son las hormonas masculinas, y hay un medicamento que inhibe, que controla la transformación a dehidrotestosterona, que es la que va a provocar el crecimiento. Entonces sí se puede en alguna forma, hasta un punto, se puede evitar que exista un crecimiento benigno a futuro, sí se puede. ¿Cuál sería tu última recomendación, mi querido? Bueno, siempre nosotros recomendamos que los chequeos prostáticos deben ser importantes, realizados en una edad determinada, a partir de los 50 años, y si hay antecedentes familiares. Esto es muy importante, el cáncer de próstata a partir de los 40 o 45 años. Es importante dar importancia,
concientizar el problema, la enfermedad. Es un tumor que nos afecta, que estamos viendo con una incidencia mucho mayor en nuestro país, en Quito, en Ecuador y a nivel latinoamericano y en el mundo. Y entonces no podemos decir no existe esta realidad. Lo importante es consultar al urólogo, consultar a sus médicos y hacerse los chequeos de diagnóstico temprano realmente. Muchas gracias, Francisco, muy gentil. Ha sido un gusto. Como siempre digo, tú me has oído, el Es- tiempo en así es. televisión es un poco No, pero- corto, y te agradezco mucho esta lección que nos has dado a todos, a los clientes, a los pacientes, inclusive a los médicos. Así, muchísimas gracias, muy amable por tu Mi querido. por tu invitación. Muchas gracias, distinguidos amigos. Será hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales.